Jesucristo es la piedra principal. Nosotros, su pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, sacada de las tinieblas a su luz admirable, para que podamos mostrar a otros la bondad de Dios. Somos ciudadanos del cielo, piedras vivas asignadas a la tierra para edificar la cultura de un rey glorioso. Es tiempo que descubramos lo que llevamos dentro y lo que podemos crear. La cultura del reino de Dios, primero en nuestros corazones y luego en el mundo. Amén. Hay dos palabras muy claves para nuestra serie: la palabra reino y la palabra cultura. Déjenme hablar por un minuto de la palabra reino. Obviamente estamos refiriéndonos al reino de Jesucristo. Primero de Timoteo 6, versículo 15, dice que en un momento preciso Cristo va a ser revelado desde el cielo por el bendito y único Dios. Y dice que Jesús es el Rey poderoso, todopoderoso, Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Pero en este momento, en esta época y en este mundo, también nos dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, que Satanás tiene dominio. Él es el Dios de este mundo. Y que como Dios de este mundo ha cegado a mucha gente, les ha cegado la mente para que no crean, que sean incapaces de ver la gloria de la luz, de las buenas noticias de Jesucristo, para que no entiendan el mensaje acerca de la gloria de Cristo, que es la imagen exacta de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Acaso significa que en nuestro mundo, durante nuestra vida aquí en la tierra, estamos sin esperanza, sin promesa de nada bueno durante nuestra estadía aquí? Claro que no, todo lo contrario. Es cierto que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. También es cierto que Satanás es el Dios de este siglo. Pero también es cierto que nosotros somos la contracultura al dominio de Satanás. Primera de Pedro 2, versículo 9, dice que somos un pueblo elegido, sacerdotes del Rey, nación santa, posesión exclusiva de Dios. Hemos sido llamados a mostrar a otros la bondad de Dios y hemos sido llamados a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. En otras palabras, nosotros somos los embajadores de Cristo, asignados a esta tierra para brillar la luz de Jesús sobre las mismas personas que Satanás tiene cegadas. Hacer la contracultura del dominio de Satanás. ¿Qué significa cultura? La suma de actitudes, valores, creencias y costumbres que distinguen a un grupo de personas. Una cosa muy interesante que usted va a ver en esta serie es que los valores y los principios que vamos a estar estudiando se aplican a nuestras vidas tanto como individuos y como parte de un cuerpo eclesiástico o como parte de una iglesia. Y la cultura trabaja mejor en relación a la visión. Yo sé que en los círculos cristianos y en círculos de iglesia hablamos mucho de visión. ¿Qué es el objetivo? ¿Qué queremos lograr? Pero si no va una cultura adecuada junto con la visión nunca se va a cumplir. Porque visión es lo que hacemos, cultura es quienes somos. Y tenemos que ser las personas correctas, con la integridad, con el carácter, con el corazón correcto para poder alcanzar la visión. No importa cuál sea la visión de una iglesia, no importa con qué eficacia se comunique esa visión, si las actitudes y las acciones, es decir, la cultura, no apoyan ese objetivo, la visión nunca se va a cumplir. Entonces, como hijos de Dios, si nuestra oración es conforme a Mateo 6:10, Señor, hágase tu voluntad, vénganos tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Entonces, si esa es nuestra oración, tenemos que adoptar las verdades, los valores que rigen el reino de Dios. Y el primer concepto que vamos a ver el día de hoy en esta serie, y es el primero porque lo considero muy importante, la verdad todos, pero este es muy importante,
es la idea del honor. Diga conmigo honor o honra, diríamos honra. Yo no sé si usted ha notado que vivimos en una época y en una sociedad ajena a la idea de la honra. Hoy en día parece ser que las nuevas generaciones no respetan a las generaciones de adultos. Los niños no respetan a los padres. Los ciudadanos no respetan a sus líderes. No hay honor, no hay respeto. Incluso cuando vemos el mundo artístico, pareciera que es un reflejo de lo que estamos viviendo. Tenemos la tendencia a honrar a personas más cuando han muerto, después de haber fallecido, que en vida propia. Está el ejemplo de la gran poeta Emily Dickinson. Ella vivió la mayoría de su vida adulta en aislamiento. Antes de morir, solo 7 de sus poemas fueron publicados y muchos historiadores dicen que ella nunca lo supo. Pero el día de hoy su poesía es enseñada en clases de literatura y de poesía desde los niveles de secundaria hasta la universidad. En el año 1971, el servicio postal o de correo en Estados Unidos sacó una estampilla conmemorativa honrando a Emily Dickinson. Podemos ver también el ejemplo de Vincent Van Gogh, el gran pintor, que durante su vida era considerado un demente. Pintó o dibujó arriba de 2,000 obras de arte, pero en su vida nada más vendió uno nada más. Era un hombre pobre y desconocido que a la edad de 37 años se quitó su propia vida. Sin embargo, en el año 1990, una de sus pinturas vendió por arriba de $82 millones, de los más caros que jamás se han vendido en la historia. Otro ejemplo que quizás es más cerca a casa es aquella mujer que consideran la reina de la música tejana, Selena. Algo que mucha gente no sabe es que la mayoría de sus discos o los discos que ella ha vendido, los vendió la mayoría después, en los meses después de haber fallecido. Vendió más discos en los meses después de haber fallecido que lo que había vendido en toda su vida. Y esto sigue reflejándose el día de hoy, aún en padres, en ejemplos cotidianos como padres, amigos, líderes de la sociedad. Es más fácil honrarles en sus funerales. ¿Por qué? Bueno, mi teoría es que nos cuesta menos comprar flores y expresar algunas palabras bonitas que honrar a alguien cuando todavía tiene vida. ¿Qué dice Dios acerca de la honra? Veamos Romanos 13, el versículo 7. Dice: ustedes den a cada uno lo que le deben. Paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda. Y den respeto y honra a los que están en autoridad. La palabra griega para honra aquí significa asignar un valor o ponerle precio a alguien o a algo. Y es interesante que Dios empareja las palabras impuestos y honra en el mismo mandamiento. Muchos conocemos esa frase célebre del gran Benjamin Franklin, uno de los fundadores de este país. Él dijo que en el mundo solamente hay 2 cosas seguras: la muerte y los impuestos. Y a esa lista Dios le agrega la honra. O sea, la idea es que a nadie nos gusta pensar en la muerte, a nadie nos gusta pagar impuestos. Hacemos todo lo posible por sacarle la vuelta a ambas cosas, ¿no? Siempre estamos buscando la fuente de la juventud, buscando cómo no arrugarnos, cómo no aumentar de peso, cómo no enfermarnos. Queremos evitar la muerte. De la misma manera buscamos cómo sacarle la vuelta al IRS y qué puedo reportar y a quién puedo adoptar, ¿verdad? Para pagar menos impuestos. Siempre evitando los impuestos. Y lo triste es que de la misma manera pareciera que la sociedad hoy en día está buscando evitar la honra.
Entonces, entre lo que dijo Benjamin Franklin y lo que dijo Dios, podemos deducir que a nadie nos gusta pagar estas cosas, pero son inevitables. Dios dice, no puedes evitar los impuestos, tampoco podrás evitar como ciudadano del reino de Dios pagar honra a quien honra merece. Estamos hablando de algo muy serio, algo que no puede evitarse. En el reino de Dios tenemos que pagar. Y yo quiero dividir el resto de este sermón en dos partes. Voy a hablarte de a quién debemos honrar, de acuerdo a la palabra. ¿A quién nos manda Dios a honrar? Y la última parte del mensaje, voy a hablarte de lo que fluye desde una cultura de honra. ¿Qué es el resultado? ¿Qué es el producto de una cultura de honra? ¿Están listos? Para los que toman apuntes, aquí va número 1. El primer grupo de personas que la Biblia menciona que debemos honrar son los padres. Diga conmigo, los padres. Éxodo 20, versículo 12 es la primera mención de la palabra honra en la Biblia y entró en la lista de los top 10, ¿sí? Los primeros 10 del Señor, los 10 mandamientos. Y dice así: honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Este es el primer de los mandamientos horizontales. Déjenme le explico lo que significo cuando digo mandamiento horizontal. Algo que a mí me ayuda a pensar o a recordar los 10 mandamientos y el mandamiento mayor, que es el amor. Recuerdan que a Jesús le preguntaron los fariseos cuál es el mayor mandamiento. Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tus fuerzas, tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, y él dijo, toda la ley y los profetas se apoyan o se cumplen en estos dos mandamientos. ¿Por qué? Porque hay dos líneas en lo que es la cruz de Cristo. Hay dos conceptos en los 10 mandamientos que cubrió Jesús con el mayor mandamiento de amar a Dios y amar a los demás. En la cruz hay una línea vertical que habla de mi relación directa con Dios, y luego está la línea horizontal que habla de mi relación con todas las demás personas. Entonces la cruz es así: mi relación con Dios y mi relación con los demás. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Y los 10 mandamientos, de la misma manera, los primeros 4 mandamientos hablan de nuestra relación vertical con Dios. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no utilizarás el nombre del Señor tu Dios en vano, guardarás un día de reposo para honrar y adorar a tu Dios. Eso tiene que ver con nuestra relación vertical con Dios. Y luego hay 6 mandamientos horizontales que tienen que ver con nuestra relación con los demás. No cometerás adulterio, no vas a mentir, no vas a levantar falso testimonio, no vas a codiciar lo de tu prójimo. ¿Está conmigo? Y el primero de los 6 mandamientos horizontales es este de honrar a tu padre y a tu madre. En otras palabras, como que Dios establece que una cultura de honra, una sociedad que practica la honra, se logra cuando desde niños los hijos son enseñados a honrar a sus padres. Nos toca a nosotros, los padres de familia, demostrar, modelar y enseñar a nuestros hijos lo que es la honra. Y déjenme empezar hablando por un momento a los jóvenes que están aquí en el santuario, porque los niños están en sus clases. Aquí están los adolescentes y los jóvenes y los adultos solteros. Déjenme hablar un poquito a ustedes primero, porque la Biblia es muy específica. Hay ciertos mandamientos muy específicos en relación a la honra para con los padres. Por ejemplo, Proverbios capítulo 1, versículos 8 al 9. Dicen esto: hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. Hay una frase en el versículo 8 y hay una frase en el versículo 9 que sobresalen para mí. La del 8 dice: presta atención. Diga conmigo: presta atención. La del versículo 9 dice: aprende de ellos. ¿Está conmigo? A mí me encantan estas dos frases, porque pareciera que en la juventud, y no estoy señalando a los jóvenes de hoy, porque a todos nos pegó el síndrome del sábelo todo. Todos llegamos a un punto en la vida
en que veíamos a nuestros padres como arcaicos, anticuados, pasados de moda, no saben, no se relacionan, ya no son relevantes. Y entramos en una edad, para mí fue más o menos los 15, 16 años de edad, donde yo dije, mis papás no saben nada y yo lo sé todo, ¿sí? Ahora que soy padre, a mí me cae bien gordo y les soy franco, jóvenes, me cae mal cuando veo que a un joven le ha pegado el síndrome del sábelo todo. Porque eso es un insulto a nosotros los padres que realmente sí lo sabemos todo. Para la honra y gloria del Señor, lo digo con toda humildad. No se crea. Pero dos cosas para los hijos, para los jóvenes. Presta atención y aprende. Presta atención y aprende. Tú que crees saberlo todo, te tengo una noticia. Conceptualmente, los desafíos de la vida no cambian. La época cambia, la tecnología cambia, los tiempos cambian, las modas cambian, pero en esencia son los mismos desafíos. Los desafíos relacionales, los desafíos matrimoniales, los desafíos físicos, espirituales, fisiológicos, psicológicos, son los mismos conceptualmente. Y tu papá y tu mamá joven tienen algo que aportar porque tienen experiencia. Entonces es necesario, para que el hijo y la hija honre al padre, a veces tiene que prestar atención y aprender. Nos haría mucho bien aprender a callarnos la boca cuando es oportuno, prestar atención y aprender. Y los padres dijeron amén. ¿Está conmigo? Se pone mejor todavía. Proverbios 10, versículo 5. Hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprendas de ellos, eso ya lo leímos, ¿verdad? Proverbios 10, 5, ok. Yo cometí un error aquí, ahí va. El joven sabio cosecha en el verano, pero el que se duerme durante la siega, ¿es qué cosa? Ok, ustedes lo dijeron y ustedes lo vieron que es la palabra de Dios. No es mi palabra. El joven que se duerme durante la siega es una vergüenza. Hay otra versión que lo dice peor todavía, dice es una desgracia. Entonces, déjeme expresarlo de otra manera en términos del año 2017. Este mismo versículo, ¿ok? Si te levantas de la cama pasado el mediodía, en vez de ir a la escuela o de agarrar un trabajo, eres una desgracia a tus padres. Eres una vergüenza para ellos. Si te malgastas tus días jugando juegos de video, en vez de ser productivo, eres una vergüenza para tus padres. Ustedes no estaban listos para esto esta mañana. Hemos sido llamados a ser personas productivas. Yo nunca entendí hasta que vi estos versículos, nunca entendí por qué mi papá, cuando éramos niños y adolescentes, siempre por las mañanas llegaba retumbando la puerta, ¿sí? A veces la trancábamos porque era cosa de todos los días, pero a patadas a veces daba contra la puerta para levantarnos temprano. Yo tenía todavía ya 21 o 22 años de edad, ya ministro, ya predicador. No me había casado, vivía todavía con papá y mamá, me casé a los 25. Pero todavía a esa edad, cuando yo viajaba y de pronto regresaba a las 3, 4 de la mañana, era lo máximo que mi papá me perdonaba, ¿no? Cuando yo llegaba en la madrugada, me dejaba dormir hasta las 10:30, pero máximo. Y eso era cuando yo llegaba a las 4 de la mañana. Y papá tenía un refrán que nunca entendí. Llegaba tocando, pa, 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 pa. Ya levántese, son las 10:30 del mediodía. Ahora entiendo que Él nos estaba protegiendo de crecer un día y ser vergüenza para ellos, de ser una desgracia para la familia. Nuestro Dios es un Dios productivo. Nuestro Dios es un Dios trabajador. Él trabajó 6 días y descansó el séptimo. Es cierto que debemos descansar, pero el mandato del reposo implica que hay 6 días de trabajo. Si Dios es productivo, Él pudo haber hecho de la nada con nada, pero Él trabajó para hacer la creación. Utilizó su palabra y al hombre lo formó del polvo de la tierra, con sus dedos, con sus manos.
De la misma manera, nosotros creados a imagen de Dios, jóvenes, tenemos que ser productivos. Una manera de honrar a tus padres es cállate, presta atención y aprende. Otra manera es levántate temprano, trabaja, vete a la escuela, no seas perezoso. Los jóvenes no van a decir amén, pero los papás me van a apoyar. ¿Sí o no? Ahora, note que este mandato de honrar a los padres no tiene una exención para la edad. Al llegar a cierta edad no estás exento de honrar a tus padres. Aún los adultos que tenemos a padres ya mayores de edad debemos de honrarles. Y les quiero mostrar una gráfica en términos muy simples de cómo podemos honrar a nuestros padres en las diferentes etapas de la vida. Como niños, la obediencia. Diga conmigo, obediencia. Si tú eres un niño o lo estás viendo por internet o lo que sea, obedece a tus padres. Los niños son buenos para pedir explicación y los padres para evitarla, ¿sí? Los padres decimos, porque yo dije, ¿sí? ¿Por qué, mamá? Porque yo dije. ¿Por qué? Porque de niños es menester obedecer. Es una manera de honrar a los padres. Como adolescentes, como jóvenes, yo sé que estás entrando en una etapa de mayor independencia, estás pensando por ti mismo, estás empezando a decidir por ti mismo. Es más, tus papás han dejado te han permitido tomar un poquito de independencia, pero nunca les pierdas el respeto. Sigue escuchando consejo, no les rezongue, no les levante la voz. Es una manera de honrar a tus padres. Y como adultos tenemos que cuidar de nuestros padres, darles cuidado. Cuando nuestros padres lleguen a una edad donde ellos no pueden cuidarse a sí mismos, mis hermanos, les puedo dar un consejo de un corazón pastoral. No vaya y los deje en manos ajenas. Yo sé que a veces es necesario por el cuidado médico dejarlos en un asilo de ancianos, pero si ese es el caso, por favor no se desobligue, por favor no esté ausente de sus vidas. Esté presente, esté al tanto de su cuidado médico, esté al tanto de su cuidado emocional. Si es posible, manténgalos en casa, porque esta es la honra que Dios nos ha llamado. Es cierto que quizás ya de grande les tengamos que cambiar el pañal, pero qué cosa es la vida. De bebés nos cambiaron ellos el pañal a nosotros. Es cierto que quizás tendremos que cuidar de ellos, pero ellos también cuidaron de nosotros cuando éramos indefensos. Entonces en esta etapa, cuando ellos entran en esta etapa donde su salud empieza a sufrir y no pueden cuidar de sí mismos, oh, qué gran oportunidad nos está dando Dios de demostrar honra. Y hay grandes recompensas cuando demostramos honra. Número 2, debemos de honrar a nuestro cónyuge. Voltea a tu esposo, a tu esposa, si lo tienes ahí, dile, mi amor, te tengo que honrar todavía más. No susurre, dígalo con convicción. ¿Sí? No le saque. Dígale, mi amor, me va a exhortar el pastor Charlie, pero de antemano te digo, te tengo que demostrar más honra. Primera de Pedro 3, versículo 5. Escuchen bien, damas. Así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. ¿Cuántas mujeres quieren ser hermosas? Aquí dice Pedro, ¿cómo? Ellas confiaban en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. ¡Qué belleza! ¡Qué chulada! Confiaban en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. No se van a escapar los hombres, porque 2 versículos después dice, de la misma manera, ustedes maridos, ahora sí mujeres, usted puede ver al marido que le acaba de echar un ojo, tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa, ¿por qué? Por igual, ¿sí? Del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Varones, tenemos que ver a nuestra mujer como parte igual del regalo de la vida que Dios nos ha dado. Y yo sé que como mexicanos, la mayoría somos mexicanos, decimos, pues yo no puedo ayudar con las vasijas, yo no puedo ayudar a trapear o a barrer porque
Pancho Villa nunca haría eso. Pero Dios no te llamó a amar a tu mujer como Pancho Villa amaba, sino como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Está conmigo? Yo conozco a muchas personas que me dicen: pastor, yo estoy dispuesto a morir por mi pareja. Y yo les digo: ¿y por qué no estás dispuesto a vivir por ella? ¿Por qué no estás dispuesto a sacrificar por él o a sacrificar por ella? Dios nos está llamando a un mayor nivel de honra en el matrimonio. Y es contradictorio a nuestra naturaleza, porque los casados somos expertos en encontrar faltas. ¿Sí o no? No tenemos ni qué pensar, nada más nos sale, nos brotan las palabras para señalar las faltas de la pareja. Y lo peor es que nos creemos muy sabios. Creemos que estamos ayudando a nuestra pareja a mejorar su papel de esposo o de esposa. Cuando usted le critica la manera en que cocina o cómo limpió, o ella le dice: no haces esto, no haces lo otro, pensamos nosotros en nuestra mente, pues falta de entendimiento, que estamos ayudando. Al señalarle algo le estoy ayudando, pero después usted se da cuenta que todo lo contrario. Usted provoca un disgusto, usted provoca una pelea, y semana y media después, que tienen 10 días de no hablarse y 3 días de dormir separados, usted apenas se empieza a dar cuenta que no debió abrir la boca con críticas negativas. Somos expertos en encontrar falta, pero les voy a exponer, o les voy a ofrecer, sugerir una nueva estrategia. Por ejemplo, si usted es una mujer casada y usted siente que su esposo no es un buen líder de la familia, el problema puede ser que a usted le falta honrarlo todavía más. Ahora, no se vayan, hermanas. Le voy a explicar, ¿ok? Usted me dice: pastor, pero eso es contradictorio. Si no merece ser honrado, ¿cómo me pide usted que yo lo honre más? Mire, aquí es donde tenemos que marcar la diferencia entre el respeto y el honor. El respeto se gana, el honor se da, o la honra se da libremente. El respeto debe ganarse, pero la honra se da donde Dios pide que se dé. Hay ciertas posiciones, hay ciertos oficios, hay ciertos títulos que en sí merecen honra, independientemente de quién es el que ocupa ese oficio. Y uno de esos oficios es el oficio de esposo o de esposa. Y déjeme le explico. Si usted dejara de tratar, por ejemplo, a su marido como un mediocre, como un hombre común, corriente y ordinario, y usted empezara a honrarle con palabras edificantes, con palabras inspiradoras, si usted empezara a decirle: yo sé que quizás se emborracha el viernes y el sábado, pero usted el domingo se levanta diciéndole: tú eres un hombre de Dios, tú tienes propósitos divinos, eres el sacerdote de esta casa y yo reconozco tu liderazgo en este hogar. No se sorprenda si a raíz de esas palabras proféticas, a raíz de esas palabras de honra, él siente la obligación de empezar a hacerle justicia a lo que usted está decretando, que él sienta la necesidad de vivir a la altura de las palabras que usted está utilizando para honrarle. No se sorprenda si usted provoca en él una inspiración para empezar a mejorar como hombre, como marido y como padre. Lo mismo digo a los varones. Debemos de buscar oportunidades de exaltar a nuestras esposas. Yo tengo un amigo que me dice: pastor, yo en esa área no tengo ningún problema. Yo soy la adoración de mi esposa. Es más, ella me ama tanto, hasta me rinde culto, ¿sí? Me ofrece holocaustos, me quema la ropa, me quema la comida. Cuando eso suceda, mis hermanos, usted, hermano, esposo, si no está rica la sopa, usted nada más profetice. Diga: mi amor, qué rica esta sopa. Y yo pensé que mi mamá cocinaba bien. O sea, usted profetice, ¿sí? A veces hay que fingirlo hasta lograrlo. Pero demuestre honra. Empiece a levantar y a edificar, a afirmar a su cónyuge. De esta manera vamos a promover crecimiento. Vamos a cultivar gozo entre la relación
cuando ofrecemos honor, alabanza, ánimo. Número 3, debemos de honrar a nuestros líderes espirituales. Primera de Timoteo 5:17. Dice: los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Escúcheme bien, una cosa que a mí me molesta mucho de nuestra sociedad es que la sociedad elige quiénes son nuestras celebridades. Y es algo triste ver que, por ejemplo, en este país hay la gran mayoría de las celebridades, personas que usted y yo celebramos, admiramos y les damos fama, son personas que no se lo merecen. Son personas que no representan ningún buen valor. Y sin embargo, los líderes espirituales son los más criticados. Son las personas que más señalamos. Son las personas que más atacamos. Pareciera que nuestras prioridades y nuestro juicio está al revés. ¿Está conmigo? Debemos de estar celebrando a personas que están muriendo en el intento de ser personas íntegras, de ser personas ejemplares, que están avanzando las buenas nuevas de Jesucristo, que están liderando iglesias y congregaciones, y están inspirando a matrimonios, y están inspirando a jóvenes, y están predicando. A estas personas debemos de nosotros celebrar. Deberían ser las personas que más honramos, en vez de las personas que sacaron un video sensual, en vez de celebrar a las personas que promueven la inmoralidad. ¿Cuántos están aquí esta tarde? Es un reflejo de nuestra sociedad lo que nosotros celebramos y a quienes celebramos. En Proverbios 26 versículo 1 dice esto: como la nieve no es para el verano, ni la lluvia para la cosecha, tampoco el honor es para los necios. Vamos a celebrar a personas, hombres y mujeres temerosas de Dios, que con sus vidas nos inspiran, modelan valores saludables, modelan principios divinos. Recuerde que honrar es asignar un valor, es ponerle un alto precio a alguien. Un gran ejemplo son los hombres valientes de David. Me encanta una historia en 2 de Samuel capítulo 18. Se había levantado su hijo Absalom en contra de David para hacerle la guerra, y David estaba armando la estrategia. Dice, envió las tropas en 3 grupos: un grupo bajo el mando de Joab, otro grupo bajo el mando del hermano de Joab, Abisai, otro grupo bajo Itai de Gat. Entonces el rey les dijo a sus tropas, escúcheme bien: yo iré con ustedes. Recuerde que en aquella época las guerras no se peleaban como hoy. El presidente permanece en la Casa Blanca con traje, con corbata, y sigue dando nada más órdenes, y otros van a las trincheras, otros van al campo de batalla, y ellos son los que están efectuando la estrategia. En tiempos antiguos, en tiempos bíblicos, el rey no se quedaba en casa. El rey estaba en las primeras filas del combate. David era un gran guerrero, y él sentía la obligación de estar con sus tropas en medio de la batalla. Pero estos hombres habían reconocido que David había llegado a una edad donde merecía honra. Por ende dice que sus hombres, cuando él dijo yo voy con ustedes, ellos se opusieron terminantemente e insistieron: no debes ir, le dijeron a David. Si tenemos que salir en retirada, si tenemos que huir, aunque maten a la mitad de nosotros, mire esto, no cambiaría nada para las tropas de Absalón, pero usted es al que ellos buscan. Y escuche esto: usted vale, ¿qué es honor? Poner un valor, poner un precio. Usted, mi rey David, vale por 10,000 de nosotros. Es mejor que se quede aquí en la ciudad y nos envíe ayuda si la necesitamos. Ahora yo sé lo que muchos están pensando: pastor, aquí se equivocó porque David ocupaba un oficio político, él era el rey de Israel. Pero usted recuerde que cuando Dios lo llamó, lo hizo un híbrido de rey y pastor, porque le dijo: apacenta mis ovejas, pastorea a mi pueblo. Era un llamado pastoral, era una posición política. David era un híbrido entre rey y pastor del pueblo de Israel. Él era no solamente el líder político, era el líder espiritual del pueblo. Y el pueblo de Dios reconocía esto. Ellos decían, en otra ocasión le dijeron: no sea que se apague la lámpara de Israel.
Tú eres el que Dios utiliza para iluminarnos. Tú eres el que Dios utiliza para inspirarnos. Por eso dice la Biblia que los líderes espirituales son dignos de doble honor. Dejemos de criticar, dejemos de señalar. Vamos a buscar pretextos para honrar a los hombres y las mujeres de Dios que Dios ha puesto en autoridad espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Número 4. Un mandato a honrar a aquellos en autoridad. Esto incluye a nuestros patrones. Hebreos habla de los esclavos que deben de someterse a sus amos. Obviamente ya no vivimos en una cultura donde esa es la norma, ni tampoco al escribir eso quiere decir que Dios promueve la esclavitud. Simplemente era la norma de la cultura o de la sociedad en aquel entonces, y por el bien de la sociedad, como era la práctica normal, Dios no se queda callado en ese tema o al respecto, incluso para proteger a los esclavos. Pero también dice a los esclavos que deben de honrar a sus amos. En términos del 2007 no hay esclavos aquí en Estados Unidos, no hay amos, pero sí hay empleados y hay patrones. Si usted es un empleado y usted tiene un patrón, no importa que no sea cristiano, no importa que no compadezca con usted, no importa que no sea merecedor, el simple hecho que usted es empleado y que él es patrón y que hay un sostén para su hogar y para su vida que viene de esa empresa o de ese dueño o de ese patrón, eso merece honra. Debe usted llegar al trabajo. Los cristianos debemos tener la mejor ética de trabajo. La gente los patrones deben de desear a los cristianos. Y conozco a muchos de ellos y todo lo opuesto. Le sacan la vuelta a los cristianos. ¿Sí? Porque todo queremos espiritualizar. Llegó una vez un hermano que era mecánico. Literalmente lo corrieron del trabajo. Y llegó a la iglesia cantando: me corrieron del trabajo porque ando con el rey. ¿Cuántos conocen esa canción? Porque ando con el rey. Y me corrieron del trabajo. Yo le pregunté: hermano, ¿qué pasó? ¿En serio qué pasó? Dijo: no, pues es que llegó un tipo, dice, con su camioneta. Tenía que yo componerla, pero Dios me puso en el corazón que le hablara de Cristo. Y después de 2 horas oré por él, se entregó a Cristo, pero mi patrón me corrió del trabajo porque ando con el rey. Le dije: no, lo corrió por flojo y desobligado. Y me dice: ¿por qué? Yo estaba evangelizando. Le dije: sí, pero usted no puede evangelizar con el dinero de otro, con el tiempo de otro. Usted evangelice en su tiempo, usted testifique en su tiempo. Eso fue una falta de responsabilidad. No ande cantando que lo corrieron del trabajo porque anda con el rey. A usted le faltó diligencia y saber cómo, cuándo, dónde. Hay un tiempo para todo, lo dice la Biblia. ¿Está conmigo? Los cristianos debemos tener la mayor ética de trabajo. La empresa debe estar bendecida porque nosotros pertenecemos a ella. El patrón debe estar bendecido porque nosotros somos parte de su personal. Pastor, pero es lo que me cae gordo, que él piensa que es la última torta en el desierto y él piensa que él es lo máximo en el mundo. No importa, los resultados déjaselos a Dios, las actitudes ajenas déjaselas a Dios. La obediencia es nuestro papel, ese es nuestro deber. Y dice la Biblia: todo lo que hagas, hazlo como para la gloria de Dios. Quizás tu patrón no merece que tú te esmeres, pero Dios sí merece que todo lo que tú hagas, lo hagas como para gloria de Él. Quizás tu empresa no merece que tú seas el mejor empleado, pero Dios sí se merece que tú seas un buen representante del reino de Dios. Honor a quien honor merece. Esto se aplica también a los que son estudiantes. Honor para los maestros. A los que somos ciudadanos de un país como este, honor al oficio de presidente. Hoy en día parece que la falta de respeto, el aborrecer a nuestros líderes gubernamentales, hasta se aplaude y se celebra. Esto no puede seguir así, mis hermanos. Me encanta cuando Pedro dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 17, dice: honra incluso al rey. Como diciendo, aun cuando no se lo merece, respeten al rey. Y que Pedro diga esas palabras. ¿Sabe quién era el rey cuando Pedro escribió esto? Era el rey Nero, un hombre pervertido, abusivo, que torturó a cientos de cristianos. Los historiadores dicen que mató a su propia madre.
Es más, el rey Nero, dicen los historiadores, decapitó a Pablo y crucificó al mismo Pedro que escribió respeten al rey. ¿Por qué Pedro se atreve a decir honren el oficio del rey? Porque él está diciendo, repito, hay títulos, hay posiciones, hay oficios que no importa quién las ocupe, el oficio en sí se merece respeto y honra. Hoy en día tenemos un presidente, yo sé, tiene cola que le pisen, ¿sí o no? Pero usted no caiga en el error, como todos los demás, de deshonrar el oficio del presidente de este país. Todo lo contrario, debemos de orar. Y entre más usted esté opuesto a las pólices, a los pensamientos, a las filosofías del presidente o del gobierno, ¿cuánto más debe de orar? Cuando usted está opuesto, ore por él. Mire lo que dice la Biblia en 1 de Timoteo 2, versículos 2 al 4. Oren de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Yo creo que ese es un punto que se nos olvida a muchos, que aún los líderes de gobierno son almas que Dios quiere salvar. Se nos olvida que son personas ordinarias como usted y como yo, que cometen errores, que interpretan leyes, que tienen pensamientos y filosofías y pasiones como cualquier otro, pero son almas que Dios quiere salvar. Entonces, cuando usted se oponga, en vez de caer en coraje, caiga en oración por ellos y honre, preste respeto a ese oficio. Grupo número 5, ya vamos casi terminando. Esto me encanta, los ancianos. Debemos de prestar honra a los ancianos. Levítico 19, versículo 32, le confieso, es uno de mis versículos favoritos. Ponte de pie en la presencia de los ancianos y muestra respeto por las personas de edad. Y me encanta esto, dice, teme a tu Dios. Y me encanta que Dios pone su firma sobre este versículo, dice, yo soy el Señor. Él dice, ponte de pie. Otra versión dice, ante las canas, ante las personas ancianas. Esto va para aquellos que cuando usted va manejando y va aquella viejita con su santa paciencia, y usted que lleva prisa al trabajo y lleva prisa a la iglesia, ¿sí? Y luego finalmente usted logra pasarlos y les echa ahí una bendición, viejilla fregada, nunca se movió. Y yo cuando escucho a gente expresarse así, ¿sabe qué se me viene a la mente? Yo digo, ¿no querrá llegar a viejo pues? ¿No respeta esa edad? Yo digo, Dios, no le permitas llegar a esa edad, porque Él no respeta esa edad. ¿Está conmigo? O cuando está un anciano allí en la sala de espera, viejo loco, tenga cuidado cómo usted se expresa. Jóvenes, hijos de hogar, cuando llega el abuelito y cuando llega la abuelita a la casa, quita tu sentadera del sillón, deja de jugar el juego de video un ratito y ponte de pie, dice el Señor, y da honor y respeto cuando por tu puerta entra el anciano. ¿Sí? Ve y da un saludo, ve y da un abrazo, reconoce su presencia en tus medios y hónrale como persona que Dios pide o que Dios demanda debe ser honrada. Los ancianos. Yo quiero llegar a viejo, yo no sé usted. Pero lo que yo respeto, recibo. Lo que yo no respeto, nunca lo voy a recibir. Número 6. Romanos 12, versículo 10. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Debemos de honrarnos, ¿qué? Unos a otros. ¿Sabe por qué? Por ejemplo, consideramos que cuando usted maldice, cuando usted usa maldiciones o palabras vulgares para insultar a una persona, ¿sabe por qué consideramos eso pecado? No hay ningún versículo en la Biblia que dice las maldiciones son pecado. Pero antes de que usted se mande, déjeme le explico por qué es pecado. Porque la Biblia dice que usted y yo hemos sido creados
a la imagen y semejanza de Dios. Nosotros es como si fuéramos la foto de Dios, ¿sí? Somos como la foto de Dios. Entonces, cuando usted insulta a alguien, cuando usted le falta el respeto a alguien y con maldiciones le habla, usted está insultando la imagen de Dios. Usted está maldiciendo a la imagen de Dios. Es una ofensa no nada más contra la persona, sino contra el creador de esa persona. Por eso, como cristianos, debemos de evitar las maldiciones, las palabras vulgares, los insultos, el aborrecer a las personas con palabras ofensivas. Eso no debe existir en la boca del creyente. Debemos de honrarnos unos a otros. Como creyentes, como hijos de Dios, aquí en la iglesia, debemos de honrarnos unos a otros. Cuando viene un predicador, cuando viene un ministro, debemos de reconocer que él es un regalo al reino de Dios. Debemos de reconocer que nuestros líderes, la Biblia dice que Dios constituyó. Esa palabra constituir significa que Dios regaló a algunos como profetas, pastores, evangelistas, maestros y apóstoles. A estas personas que trabajan como líderes en la iglesia, debemos de honrarles también. Todos hemos sido creados a imagen de Dios y por ende debemos de prestarnos honor. Mientras pasa el grupo de alabanza, quiero explicarle estas últimas dos cosas muy importantes. Son muy importantes. Cosas que son cultivadas en una cultura de honor. Es decir, productos de una cultura de honor. Esta primera se lo voy a explicar así. En lo que concierne el estudio bíblico, hay una ley que se llama la ley de la primer mención. ¿Okay? La ley de la primer mención simplemente es el razonamiento que cuando por primera vez en la Biblia se menciona una idea o un concepto, es probablemente la presentación más clara y más importante de ese concepto. En nuestro caso estamos hablando de la honra. Entonces hay que ver cuando por primera vez en la Biblia se menciona la palabra o la idea de la honra. Y ya lo vimos en Éxodo capítulo 20 versículo 12. Lo voy a regresar a ese versículo para hacer este punto. Honra a tu padre y a tu madre. Ya vimos eso. Pero dice, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Me encanta que la Biblia especifica una vida larga y plena. Porque si tu vida no es plena, no la quieres larga. Hay gente que se quiere morir. Pero cuando tú disfrutas la vida, cuando vives una vida plena, tú quieres que tu vida sea larga. Y Dios dice en la ley de la primer mención, o sea, es la primera vez que encontramos la palabra honra en la Biblia y se liga a una larga vida y una vida plena. Entonces, esta ley nos enseña que de una cultura de honor fluye la vida. Si tú quieres tener una vida plena y larga, porque todos oramos por bendición. Señor, bendíceme. Señor, sáname. Pero tú lo puedes orar, pero no lo puedes esperar si no te comportas, si no demuestras honor para con las personas que Dios dice que debes de honrar. Lo puedes orar, pero no lo vas a recibir. La segunda cosa que fluye desde una cultura de honra son los milagros, lo sobrenatural. Miren lo que dice Mateo 6 versículos 4 al 5 y terminamos. Jesús llegó a su pueblo donde creció, a su aldea, y dice que Jesús les tuvo que decir: un profeta recibe honra en todas partes menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Y luego mire lo que dice el siguiente versículo, el versículo 5. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer allí ningún milagro, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Escuche bien, escuche bien. No dice que Jesús llegó indispuesto a hacer milagros. Dice que no pudo hacer allí milagros a raíz de la incredulidad del pueblo. ¿Y cómo se expresó esa incredulidad? Una falta de honra. Porque Jesús dijo: a todos los profetas los honran en todos lados, menos en su propia casa, entre su propia familia y parientes. ¿Qué está haciendo Jesús allí? Jesús está estableciendo una verdad muy importante.
sobre todo para una iglesia como la nuestra que creemos en lo sobrenatural. Él está diciendo, lo sobrenatural está muy ligado a una cultura de honra. Donde no hay honra, no va a haber milagros. Donde no hay honra, no esperes que se manifieste lo sobrenatural. Si queremos como iglesia que en estos altares haya transformación, si queremos ver que nuestros amigos, parientes y familiares en este lugar son salvos, en este lugar son sanados, en este lugar son transformados, en este sitio matrimonios son restaurados, si queremos y estamos deseosos de ver el poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas, tendremos primero que ser un reino que practica la honra. La cultura de reino de honra abre paso para lo milagroso y lo sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie conmigo en esta tarde. Escuche bien lo que le voy a decir. Quizás hay personas en esta lista que usted dice, pastor, pero no merecen honra. Pero aunque ellos no merezcan honra, Dios sí merece obediencia. Y a veces honrarlos a ellos no es por sus méritos, sino por los méritos de Jesús, quien merece honra y merece obediencia. Y en esta tarde yo te voy a invitar a hacer pacto y compromiso con Dios. Y sabes que al hacer este pacto tú vas a impactar tanto a esta iglesia, porque esta iglesia siempre será una iglesia que practica la honra. Me pregunta la gente, pastor, ¿cómo haces para que vengan estos cantantes y estos predicadores a la iglesia? ¿Y sabe qué les digo? Los honramos. Los honramos. Reconocemos que son un regalo al reino. Y cuando vienen no andamos buscando pretextos para no darles buena ofrenda. Estamos buscando la manera de bendecirles, de honrarles, de demostrarles que les hemos puesto un valor y un precio muy alto, que reconocemos su unción. Aún en ese aspecto practicamos la honra. A nuestros líderes y voluntarios tratamos de honrarles. Tratamos de hacer el mejor esfuerzo por honrar a cada uno de ustedes, de orar por ustedes, de bendecir sus vidas, de honrar su esfuerzo y su tiempo en venir acá. Nunca me subo sin prepararme. Nunca me subo a ver qué se me ocurre, a ver qué pienso en el momento. No, ustedes merecen mejor. Ustedes son los hijos de Dios. Y en esta iglesia siempre practicamos la honra. Si tú te comprometes hoy también a practicar la honra en tu vida cotidiana, en tu vida privada y familiar, como en tu vida espiritual y como parte de esta iglesia, veremos la gloria de Dios. ¿Lo cree conmigo? ¿Lo cree conmigo? En este momento vamos a cantar de la gloria de Dios y vamos a darle la honra al Señor como símbolo de que hoy establecemos pacto, que de hoy en adelante practicaremos la honra como una disciplina que provoca avivamiento, una disciplina que es parte de la cultura del reino, la honra. ¿Está conmigo? Levante sus manos, abra su corazón. Vamos a cantar unos minutos. Creo en ti, Jesús. Sí, Señor. Y en lo que harás en mí. Oh, mi Dios. Creo en ti, Jesús. Sí, mi Dios. Y en lo que harás en mí. Vamos. Levanta tu canto al cielo. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús. Y en lo que harás
en este lugar, en lo Señor. que harás en mí. En los milagros que vas a hacer en nuestros medios. Creo en ti, En el poder que vas a derramar en nuestros medios. y en lo que harás En lo que harás en mí. Sí, Señor. en mí. En mí. En mí, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Sí, Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe, Señor, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Precioso. Hijo de Dios. Una vez más, dilo. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Déjame oír tu voz, iglesia, dile. Te adoramos. Te bendecimos. Levanta tus manos. Dale gloria, dale honra. Vamos. Las voces. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra, Precioso Hijo de Dios. precioso Hijo de Dios. recibe Toda la gloria. recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, Sí, Señor. recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Para ejercitar la honra se requiere un espíritu humilde. La Biblia dice que debemos considerar a los demás como mayores o más importantes que nosotros mismos. No quiere decir que debes considerarte menos, quiere decir que debes pensar en ti mismo menos y pensar en los demás más. Y en esta tarde, si tú estás aquí y eres nuevo, la decisión más honorable que tú puedes tomar, con ella honrarás a Dios, te honrarás a ti mismo y honrarás a tu familia, serás de bendición para ellos. Es que tú con humildad le rindas tu vida y tu corazón al Señor. Esta decisión de honrar a Dios tiene el poder de cambiar la historia de tu familia, de romper con maldiciones generacionales. Tú puedes cancelar todas esas cosas del pasado y con la tinta roja de la sangre de Jesús escribir nuevos capítulos a favor de tu familia. Si lo quieres recibir, estás aquí o nos estás viendo, repite esta oración, dile: Señor Jesús, me arrepiento de mi pecado, te rindo mi vida y mi corazón, perdóname, Señor, recibo de tu gracia, recibo tu perdón y te confieso mi Señor y Salvador. Por mi salvación te doy gracias, en tu nombre oramos, amén y amén. Si usted hizo esta oración, bienvenido a la familia en Cristo. A la salida para usted y los que nos visitan por primera vez, tenemos un regalo en recepción. Vamos a practicar la honra, mis queridos hermanos. Vamos a honrarnos. Vamos a honrarnos unos a otros, honrar a Dios. Cuando nosotros honramos a estas personas de las que hoy hablamos, estamos honrando a Dios por sobre todas las cosas. Antes de irnos, quiero hacer una oración así rapidito. Pasen rápido los anfitriones de Casas Vital. Junto a esta serie estamos empezando un nuevo semestre de otoño.
grupos pequeños. Si usted quiere conectarse y quiere crear relaciones y amistades, la vida relacional de Iglesia Vital se desarrolla muy eficazmente en casas, en grupos pequeños. Aquí está una lista de personas que van a abrir sus casas. Hay grupos para jóvenes, grupos para mujeres, grupos para familias. Vaya a nuestro sitio de internet vitalchurch.com y busque el hogar más cerca de donde usted está. Échele una llamadita a esa persona y dígale: en tu casa Vital te vamos a caer, queremos apoyarte, queremos formar parte de lo que Dios está haciendo en grupos pequeños. Así que este es el semestre que más personas se han enlistado para este ministerio, y ese es el fin, que este ministerio siga creciendo. Voy a invitar a Mike. Pásale, Mike. Mike va a abrir una casa Vital en Colombia. ¿Cómo ve? Él dice, voy decidido a hablar con mi pastor y que me dé su bendición de poder dar este estudio por allá en mi casa. Mike es un cantante colombiano que ha estado aquí estos días, no más que tiene la unción de Jonás en estos momentos, porque iba para Houston y cayó huracán. Y la semana después esta semana él tiene que estar en Florida y cayó huracán. Entonces se quedó aquí 2 semanas más de lo esperado. No, ya tienes que ir planeando tu salida para que no nos caiga un huracán acá. No te creas. Lo queremos mucho a Mike, pero esta estadía aquí ha sido de bendición para él. Se ha inspirado mucho con la iglesia y quiere llevar un poquito de esto a Colombia. Por primera vez en la historia de la iglesia tendremos una casa Vital en una prisión. Eso también es una bendición. Damos gracias a Dios. Entonces vamos a orar, que el Señor se manifieste. Extienda su mano hacia acá. Padre, bendecimos la vida de cada uno de mis hermanos que en este semestre se unen a este ministerio para poder llevar esta serie, estos mensajes a el seno de su hogar, abrir sus puertas para ser de bendición a amigos, parientes, vecinos. Que sucedan cosas sobrenaturales en esos hogares. Señor, que desde ahora mismo tu Espíritu empiece a tratar con esos corazones para que al llegar sean una cosecha para estos hogares. Que mis hermanos puedan sentir y afirmar, Señor, que lo que ellos hacen no es en vano y que tú honras a los que te honran. Yo pido bendición sobre cada hogar y cada familia aquí representada en estos hogares. Que no les falte nada ni hoy ni nunca, Padre. Esa misma bendición para tus hijos hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les amamos, iglesia. Un abrazo a todos. Bendiciones.